¿Hay hábitos en tu rutina diaria que llevas haciendo años sin cuestionarlos? Cosas que haces porque siempre las hiciste, porque alguien te las recomendó hace tiempo, o simplemente porque nunca tuviste razón para cambiarlas. La mayoría de las personas llega a los 60 con una rutina formada. Y esa rutina, en muchos casos, funciona bien, pero hay algo que muy pocos consideran. Ciertos hábitos que el cuerpo toleraba sin problema a los 40 producen efectos acumulativos muy diferentes después de los 60. No de manera dramática ni de golpe, sino silenciosamente en procesos que la ciencia lleva años documentando. No estoy hablando de hábitos obviamente dañinos, estoy hablando de errores cotidianos, pequeños, que casi nadie identifica como tales y que la investigación en longevidad y salud del adulto mayor asocia de manera consistente con una reducción en los años de buena salud. Hoy vamos a revisar 7 de esos errores, y para cada uno vamos a explicar qué produce en el cuerpo después de los 60, qué ajuste tiene sentido y cómo corregirlo sin cambios drásticos ni sacrificios innecesarios. Quédate hasta el final, porque el error número 1 es el más silencioso de todos. Y el que más personas cometen convencidas de que están haciendo lo correcto. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tienes una rutina de salud que consideras razonablemente buena, pero sientes que el cuerpo no responde como antes a los mismos esfuerzos? ¿Hay algo que sabes que deberías cambiar, pero que postergas constantemente porque no parece urgente? ¿Comes de manera más o menos igual que hace 10 años, sin preguntarte si eso sigue siendo lo más adecuado para esta etapa? ¿Tu actividad física, si la tienes, es siempre la misma, sin progresión ni variación desde hace años? ¿O simplemente sientes que estás haciendo las cosas bien, pero algo te dice que hay ajustes que no estás considerando? Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, lo que vamos a revisar hoy puede darte una perspectiva que probablemente no encontraste en ninguna consulta médica, porque estos errores raramente generan síntomas inmediatos que lleven a una consulta. Su impacto es gradual, acumulativo y silencioso. Y eso los hace más importantes, no menos, porque la diferencia entre las personas que llegan a los 80 con autonomía y calidad de vida y las que llegan con limitaciones significativas no suele ser genética. Los estudios de longevidad señalan sistemáticamente que los hábitos cotidianos explican una proporción mucho mayor de esa diferencia que los genes. Lo que vamos a hacer hoy es revisar cuáles son esos hábitos, específicamente los que más se repiten en personas mayores de 60 y que más claramente la investigación asocia con una reducción en los años de buena salud. Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. El cuerpo humano tiene mecanismos de reparación y compensación extraordinariamente eficientes. Durante décadas, esos mecanismos pueden neutralizar los efectos de hábitos subóptimos sin que la persona lo note. El hígado regenera, el sistema cardiovascular se adapta, el metabolismo compensa y el cuerpo sigue funcionando bien a pesar de los errores. Pero esa capacidad de compensación no es ilimitada, y después de los 60 se reduce de manera significativa. Lo que el cuerpo toleraba sin consecuencias visibles a los 40 comienza a producir efectos acumulativos que ya no puede neutralizar con la misma eficiencia. Estudios publicados en revistas de medicina del envejecimiento y epidemiología señalan que aproximadamente el 70% de lo que determina cómo envejecemos es conductual, no genético. Eso significa que las decisiones cotidianas, los hábitos de sueño, alimentación, movimiento, conexión social y gestión del estrés tienen un peso enorme en cuántos años de buena salud tiene una persona después de los 60. La buena noticia es que la mayoría de esos hábitos son modificables. No requieren cambios drásticos, solo requieren ajustes conscientes y consistentes. Como siempre, lo que compartimos aquí es educativo. Las recomendaciones varían según la situación de cada persona. Conversa con tu médico sobre los ajustes que más sentido tienen para tu caso específico. Déjame contarte sobre doña Luciana, de 68 años, en Quito. Había tenido una vida activa intelectualmente durante su carrera como contadora, pero desde que se jubiló, 5 años antes, su rutina se había vuelto cómoda y predecible. Leía el mismo tipo de libros, veía los mismos programas, hablaba con las mismas personas sobre los mismos temas. No era una vida mala, era simplemente una vida sin desafíos cognitivos nuevos. La neuroplasticidad,
que es la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones y reorganizarse, no desaparece con la edad, pero sí requiere estímulos nuevos para mantenerse activa. Cuando el cerebro opera durante años en modo automático, haciendo siempre lo mismo de la misma manera, esa plasticidad se reduce gradualmente. Estudios en neurología del envejecimiento señalan que el aprendizaje continuo, especialmente de habilidades que combinan componentes cognitivos y físicos, está asociado con una reducción significativa del riesgo de deterioro cognitivo. Y aquí aparece algo curioso. El ajuste no es inscribirse en un curso universitario. Es incorporar algo nuevo que requiera aprendizaje activo, aunque sea pequeño, de manera regular. Doña Luciana empezó a aprender portugués con una aplicación en su teléfono, 15 minutos al día. 6 meses después, decía que era lo que más la hacía sentir viva en su rutina. No sabía que mi cerebro extrañaba aprender, dijo. Pensé que descansar era lo que necesitaba. El siguiente error es uno que muchas personas cometen con las mejores intenciones, y por eso es más difícil de identificar. Después de los 60, el cuerpo necesita más proteína por kilogramo de peso que a los 40, no menos, porque la eficiencia con que sintetiza músculo a partir de la proteína consumida se reduce con la edad. La pérdida de masa muscular, llamada sarcopenia, es uno de los procesos más determinantes de la calidad de vida después de los 60. Y se acelera de manera muy significativa cuando la ingesta de proteína es insuficiente. La masa muscular no es solo estética, es la reserva que protege de las caídas, mantiene el metabolismo activo y permite seguir siendo independiente en las actividades cotidianas. Recuerdo a don Javier, de 73 años, en Caracas. Había reducido su consumo de carnes rojas por recomendación médica hace años, una decisión razonable. Pero con el tiempo, sin darse cuenta, había reducido también el pollo, el pescado y los huevos, convencido de que una dieta más liviana era una dieta más saludable a su edad. Comía principalmente vegetales, arroz, pan y algo de legumbres. Había perdido masa muscular de manera progresiva que atribuía simplemente a los años. Don Javier incorporó una fuente de proteína de calidad en cada comida, huevo en el desayuno, legumbres o pollo en el almuerzo, pescado o queso en la cena. Me habían dicho que comiera menos, dijo. Nadie me había dicho que había algo específico que no podía dejar de comer. Información trae tranquilidad. Y el siguiente error es uno que la mayoría considera un hábito saludable hasta que entiende lo que falta. Déjame contarte sobre doña Soledad, de 66 años, en Montevideo. Caminaba todos los días sin excepción, 40 minutos, a buen ritmo, por el mismo recorrido de siempre. Era su orgullo y su rutina. Se sentía activa y responsable con su salud, y en términos cardiovasculares, tenía razón. Lo que casi nadie imagina es que caminar sigue siendo excelente para el corazón y el estado de ánimo, pero no estimula el mantenimiento de la masa muscular de manera suficiente. El músculo se mantiene y se construye con ejercicio de resistencia, pesas, bandas elásticas, el peso del propio cuerpo, cualquier actividad que implique empujar, jalar o sostener. Sin ese estímulo, la sarcopenia avanza independientemente de cuánto se camine. Estudios en fisiología del ejercicio señalan que personas mayores de 70 y 80 años que incorporan ejercicio de resistencia supervisado muestran mejoras significativas en masa muscular, equilibrio y capacidad funcional. Doña Soledad no dejó de caminar, pero añadió 2 sesiones semanales de ejercicios con su propio peso corporal, guiada por un vídeo diseñado para adultos mayores. En 4 meses, su médico notó una mejora en su composición corporal que la sorprendió a ella misma. Pensé que caminar era suficiente, dijo. Ahora sé que era necesario, pero no completo. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y el siguiente error es el que más directamente afecta a algo que pocas personas conectan con la longevidad. Conocí a don Primitivo, de 71 años, en Medellín. Llevaba años durmiendo mal. Se despertaba varias veces por noche, tardaba en volver a dormirse y amanecía sin sentirse descansado. Lo había aceptado como parte normal de la vejez. Su médico nunca le había preguntado por el sueño en detalle y él nunca lo había mencionado porque no lo consideraba un problema médico. El sueño de mala calidad sostenido en el tiempo es uno de los factores de riesgo más consistentemente asociados con deterioro cognitivo, enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y reducción de la esperanza de vida. Durante el sueño, el cerebro realiza procesos de limpieza metabólica
que no ocurren en ningún otro momento. El sistema linfático, que es el sistema de eliminación de desechos del cerebro, trabaja principalmente durante el sueño profundo. Cuando ese sueño se interrumpe de manera crónica, esos desechos se acumulan, y esto cambia completamente la forma de verlo. El sueño deficiente después de los 60 no siempre es inevitable. Muchos casos tienen causas identificables y abordables, desde apnea del sueño sin diagnosticar hasta hábitos de higiene del sueño que pueden ajustarse, o medicamentos que interfieren con el descanso. Don Primitivo lo mencionó finalmente en una consulta. Su médico le hizo un estudio de sueño que reveló una apnea moderada que llevaba años sin diagnosticar. Con el tratamiento adecuado, en 3 meses, su energía diurna había cambiado de manera que describía como transformadora. Años aceptando algo que tenía solución, dijo, porque pensé que era simplemente la edad. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con tu médico sobre la calidad de tu sueño? No solo cuántas horas duermes, sino cómo te despiertas y cómo te sientes durante el día. El siguiente error es uno que la mayoría no reconoce como error, porque se siente como responsabilidad. Déjame contarte sobre doña Clotilde, de 69 años, en Ciudad de Panamá. Era una mujer activa, organizada y responsable. Gestionaba la casa, ayudaba a sus hijos con los nietos, se ocupaba de los trámites de la familia. Siempre había algo que resolver. No era un estrés dramático, era un estrés de fondo, constante, que llevaba años siendo parte de su manera de estar en el mundo. El estrés crónico de baja intensidad mantiene los niveles de cortisol elevados de manera sostenida. Y el cortisol crónico contribuye a la inflamación sistémica, afecta la función inmune, interfiere con el sueño, eleva la presión arterial y acelera ciertos procesos de envejecimiento celular. Pero hay algo más. Estudios en psiconeuroinmunología señalan que la gestión activa del estrés tiene efectos medibles en marcadores de inflamación y en la calidad de vida a largo plazo. Doña Clotilde no cambió su vida. Incorporó 20 minutos diarios de caminata sin teléfono, solo para ella, sin pensar en nada que resolver. Un espacio pequeño, pero real, de desconexión. En 2 meses dormía mejor, tenía menos tensión muscular y se sentía más presente con sus nietos. Siempre pensé que el estrés era el precio de ser responsable, dijo. No sabía que también tenía un precio en mi cuerpo. El número 2 es el error que más personas cometen sin reconocerlo como un error. Y tiene una de las evidencias científicas más sólidas de toda esta lista. Recuerdo a don Leandro, de 74 años, en La Paz. Había sido un hombre sociable durante su vida activa, pero desde que se jubiló, su círculo social se había reducido de manera gradual y casi imperceptible. Los amigos se fueron yendo, las salidas se espaciaron y sin darse cuenta, su vida social había quedado reducida a su familia inmediata y a interacciones ocasionales con vecinos. No se sentía solo, pero tampoco tenía conexiones fuera de casa que lo estimularan, lo desafiaran o simplemente lo hicieran reír de una manera diferente. Lo que casi nadie imagina es que el aislamiento social es uno de los factores de riesgo más robustamente documentados en la investigación sobre longevidad. Estudios epidemiológicos de largo plazo señalan que la calidad de las relaciones sociales es uno de los predictores más fuertes de salud y longevidad en la vejez, más consistente que muchos factores biológicos. El mecanismo no es solo psicológico. El aislamiento social eleva los marcadores de inflamación, afecta la función inmune, interrumpe el sueño y reduce la actividad cognitiva de maneras que tienen correlatos fisiológicos medibles. Don Leandro se unió a un grupo de fotografía en su barrio que se reunía 2 veces por semana. No por la fotografía en sí, sino por la razón de salir, conectar y tener algo nuevo de qué hablar. Pensé que era normal ver menos gente al envejecer, dijo. No sabía que esa normalidad tenía un costo tan concreto. Hay algo que ocurre con mucha frecuencia después de ver vídeos como este. La persona aprende, entiende, se propone hacer ajustes, y sin embargo sigue cayendo en 3 confusiones que hacen que toda esa información no se traduzca en cambio real. Y la más peligrosa de las 3 está directamente relacionada con el error número 1 de esta lista. Confusión número 1. Intentar cambiar todo a la vez. Cuando alguien identifica varios errores en su rutina y decide corregirlos todos simultáneamente, casi siempre abandona en pocas semanas porque el esfuerzo de mantener muchos cambios al mismo tiempo es insostenible. La estrategia que mejor funciona es exactamente la contraria: elegir un solo error,
hacer un solo ajuste y mantenerlo durante 4 a 6 semanas hasta que se vuelva automático. Luego pasar al siguiente. Los cambios pequeños y sostenidos construyen más que los cambios grandes y abandonados. Confusión número 2. Esperar resultados rápidos y visibles. Ninguno de los 7 errores que revisamos hoy produce síntomas inmediatos, y ninguno de sus correcciones produce resultados visibles en días o semanas. Su impacto es acumulativo, gradual, y se mide en meses y años. Quien empieza y abandona porque no ve diferencia al mes, no llega al punto donde la diferencia se siente. Confusión número 3. Pensar que la edad hace que estos ajustes ya no valgan la pena. La investigación sobre envejecimiento es consistente en algo que sorprende a mucha gente. Los beneficios de corregir estos errores son significativos a cualquier edad, incluyendo los 70, los 80 y los 90. El cuerpo responde al estímulo correcto independientemente de cuándo se aplica. No es demasiado tarde. Y esta tercera confusión es exactamente la que más paraliza a las personas frente al error número 1. Un error que no duele, no genera síntomas, parece completamente inocente porque en el corto plazo el cuerpo compensa, y que, cuando se corrige con un ajuste tan simple como poner una alarma, puede cambiar marcadores de salud en semanas. Déjame contarte sobre doña Margarita, de 67 años, en Santo Domingo. Caminaba 3 veces por semana, 40 minutos cada vez. Se sentía activa. Cumplía con lo que consideraba su cuota de ejercicio, y el resto del día lo pasaba mayormente sentada, leyendo, viendo televisión, en el teléfono, en actividades sedentarias que disfrutaba y que consideraba su merecido descanso. La investigación en fisiología del sedentarismo ha producido en los últimos años uno de los hallazgos más contraintuitivos de la medicina del estilo de vida. Estar sentado durante muchas horas al día es un factor de riesgo independiente para la salud cardiovascular, el metabolismo y la longevidad, independientemente de si se hace ejercicio en otro momento del día. El ejercicio acumulado en sesiones específicas no compensa el efecto del sedentarismo prolongado en el resto del tiempo, y esto cambia completamente la forma de verlo. Estudios publicados en revistas de medicina del ejercicio señalan que levantarse y moverse durante 2 a 5 minutos cada hora tiene efectos metabólicos y cardiovasculares medibles que el ejercicio en bloque no produce de la misma manera. El ajuste no es dejar de hacer lo que doña Margarita disfrutaba. Es interrumpir el sedentarismo cada hora con algo tan simple como levantarse, caminar hasta otra habitación, hacer unos estiramientos o subir y bajar las escaleras una vez. Doña Margarita puso una alarma cada hora. Cuando sonaba, se levantaba y daba una vuelta corta por su casa. 3 meses después, su médico notó una mejora en sus niveles de glucosa en ayunas que ambos atribuyeron a ese único cambio. «Hacía ejercicio y pensé que eso era suficiente», dijo. No sabía que lo que hacía entre el ejercicio también contaba. Ahora déjame decirte una cosa. Los 7 errores que revisamos hoy tienen algo en común. Ninguno es dramático. Ninguno produce una crisis inmediata, ni obliga a nadie a ir al médico de urgencia. Son errores silenciosos, cotidianos, que el cuerpo va acumulando sin avisar hasta que el aviso llega demasiado tarde para ser útil, y eso los hace invisibles para la mayoría. Porque en el corto plazo no pasa nada, la vida sigue, el cuerpo compensa y uno puede convencerse de que está bien. Pero llegar a los 80 con calidad de vida, mantener la independencia, caminar sin ayuda, reconocer a los nietos y decidir por uno mismo, no depende del azar. Se construye o se desgasta poco a poco, en esos hábitos cotidianos que hoy parecen insignificantes. La autonomía no es algo que se tiene o no se tiene, es algo que se construye o se descuida, silenciosamente, todos los días. Y la diferencia entre construirla y descuidarla empieza exactamente aquí, en saber qué ajustes tienen sentido, cuáles no, y cuáles son los que más impacto real tienen en esta etapa de la vida. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática, y revisar la propia rutina con esa información es una de las formas más concretas de cuidar la autonomía que vendrá. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de las personas no tiene: información para tomar decisiones más conscientes sobre tu salud. Eres parte de una comunidad que no acepta envejecer sin información. Hoy revisamos 7 errores cotidianos que la investigación en longevidad y salud del adulto mayor asocia con una reducción en los años de buena salud después de los 60. Dejar de aprender cosas nuevas,
consumir menos proteína de la necesaria, que acelera la pérdida de masa muscular, que determina la independencia funcional. Hacer siempre el mismo tipo de ejercicio sin incluir fuerza, que deja sin estímulo al músculo, aunque el corazón esté bien atendido. Dormir mal sin buscar solución, que acumula efectos sobre el cerebro, el corazón y el metabolismo, que ningún otro hábito puede compensar. Vivir con estrés crónico sin gestionarlo activamente, aislarse socialmente de manera progresiva y sentarse la mayor parte del día, aunque se haga ejercicio, que produce efectos metabólicos independientes que el ejercicio concentrado no cancela. 7 errores. 7 ajustes posibles. Y un solo punto de partida. Elegir el que más te resuene y hacer un cambio pequeño, concreto y sostenible esta semana. El objetivo de este canal no es que tengas miedo de cómo estás envejeciendo, sino que tengas claridad sobre qué puedes ajustar para envejecer mejor, porque esa claridad trae algo mucho más valioso que la preocupación: dirección. No pienses que corregir estos errores es una carga. Piensa que es una forma de respetarte, de cuidar los años que vienen con la misma atención con que cuidas los que ya viviste, de seguir siendo tú quien decide cómo se ve y cómo se siente tu propia vida. Son pequeños ajustes que, aplicados con constancia, construyen una salud más sólida. No de golpe, sino poco a poco. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De los 7 errores que revisamos hoy, ¿cuál reconoces con más claridad en tu rutina actual? ¿Y cuál vas a intentar ajustar primero? Cuéntanos en los comentarios. No para compararte con nadie, sino porque tu respuesta puede ayudar a alguien más que está viendo este vídeo y no sabe por dónde empezar. Si este vídeo te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. A veces la información que más necesitamos llega a través de las personas que nos importan. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.